Muy buenos días, amada Iglesia, Unión Misionera Amor y Vida en las Naciones, hermanos y amigos que en esta mañana nos estarán acompañando en este precioso tiempo de escuela dominical. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Entendiendo los Tiempos. El domingo pasado compartimos la quinta enseñanza y empezamos hablando de la tribulación y gran tribulación. En esta mañana vamos a ocuparnos de la segunda parte de la gran tribulación bajo una pregunta: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Vamos a orar regándole este tiempo al Señor. Padre, gracias por tu presencia en esta mañana. Señor, gracias por haber sido tan bueno, tan misericordioso, Señor, con cada familia de la iglesia, por haberlos cuidado, por haberlos protegido. También, Señor, para en medio de esta circunstancia haber traído también, Señor, provisión a sus casas y generar nuevos recursos. Estamos orando y declarando en esta mañana, Señor, que esta será un mes muy especial, donde tú te vas a manifestar en una manera poderosa, Señor, en cada familia, en cada hogar. Gracias te damos, Señor, por estos tiempos, por la palabra que nos estás regalando para estos tiempos, y oramos, Señor, que en esta mañana la presencia de tu Espíritu venga, Señor, a hablar de una manera muy personal a cada persona, cada familia que nos ha de escuchar en este día. Señor, gracias, y hoy suelto una palabra para cada familia, para cada hogar que hoy nos está escuchando, Señor, que mientras estemos hoy compartiendo tu palabra, Señor, tú estarás ministrando a los hogares sanidad, restauración, liberación de ataduras y de opresiones, porque declaramos que esta es una mañana de libertad, es una mañana de victoria, es una mañana de cosas nuevas. Gracias, Señor, por tu presencia, y gracias a las personas que entonces que también nos estarán acompañando en este día. Es posible que en esta mañana amigos que no nos han estado acompañando en este proceso de enseñanza nos estén acompañando. Así que quiero ilustrarles un momentito sobre lo que compartimos el domingo pasado sobre la gran tribulación. Y rápidamente voy a compartirles un poquito sobre las características de la tribulación. En primer lugar, dijimos que una de las características de este tiempo de tribulación y gran tribulación es que es un tiempo de juicio muy especial, muy particularmente dedicado al pueblo de Israel. Este es el tiempo donde la atención de Dios va a estar en especial en esa nación, la nación de Israel. Una razón muy válida, y es que Jesús vino a esa nación en su primera venida, pero esa nación lo rechazó, y por haberlo rechazado, entonces en este tiempo de tribulación, esta nación en especial recibirá un trato muy especial de parte de Dios. También este pueblo que no es judío, pueblo gentil, también estará recibiendo un trato muy especial en ese tiempo, en especial el pueblo que no tuvo el privilegio, como hemos estado compartiendo, como hablamos en la conferencia del rapto de la iglesia, que no tuvieron la bendición de irse en el arrebatamiento, este evento que tendrá lugar según las escrituras y lo que más se acerca a las escrituras, que va a suceder al principio de la iglesia es levantada en el arrebatamiento, y inmediatamente se inicia el periodo de tribulación y gran tribulación. También dijimos entonces que la relación principal entonces de ese trato en ese tiempo será con Israel, pero que también esa gran tribulación será un tiempo de juicio, y que allá habrá en especial dos clases de juicio: un juicio de parte de Dios para todos los que le han rechazado, incluyendo tanto a Israel como el pueblo gentil que no tuvo la bendición de irse en el arrebatamiento, y también habrá un juicio de parte de Satanás, porque dice la escritura que
a la mitad de la tribulación de los 3 años y medio. La tribulación tendrá un periodo de 7 años, que se está dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Por eso se conoce la primera mitad como tribulación y la segunda parte se conoce como gran tribulación. ¿Por qué se le ha dado ese nombre de gran tribulación? Porque la Escritura dice que un personaje muy importante que va a estar gobernando y moviéndose, siendo muy activo en el tiempo de la tribulación es el anticristo. Pero el anticristo hará en los primeros 3 años y medio un pacto con la nación de Israel y con el mundo de paz. Será una falsa paz. Pero dice la Escritura que en los 3 años y medio el anticristo va a terminar con ese pacto de paz y comienza entonces a hacer toda una actividad diabólica. Pero no solamente eso, sino que se le va a unir en ese tiempo Satanás, que dice la Escritura que va a ser arrojado del cielo y se va a unir entonces con este personaje anticristo que estará siguiendo todas las órdenes dadas por Satanás. Entonces ese será un tiempo de juicio también por parte de Satanás, y que en la tribulación habrá una trinidad falsa que estará compuesta por Satanás, el falso profeta y el anticristo. Qué trilogía tan impresionante y que va a vivir la humanidad en ese gobierno de esos 7 años de tribulación. También dijimos entonces de que el anticristo en su gobierno se va a caracterizar por 3 áreas muy importantes que él va a manejar allí en ese tiempo de la tribulación, y tendrá que ver en primer lugar con el gobierno. El anticristo va a gobernar todas las naciones de la tierra, incluyendo a Israel, en el tiempo de la tribulación. Así que es un tiempo de gobierno, pero que también el anticristo va a controlar todo lo que es el aspecto económico del mundo. De allí que se habla del sello de los 666, es un sello sin el cual la humanidad en ese tiempo no podrá ni comprar ni vender. Así que va a ser un tiempo muy crítico, muy difícil, y de una manera muy especial para el pueblo de Israel y por supuesto para el pueblo gentil, que en ese tiempo, después de haber tenido esta oportunidad de más de 2000 años de gracia, de poder ser salvo, de haber arreglado su situación espiritual con Dios y no lo hizo, allí va a ser un tiempo muy difícil. Habrá una oportunidad de salvación allí en el periodo de tribulación, pero va a ser a un alto costo. Va a ser a un alto costo. Entonces, estas fueron algunas de las cosas que hablamos, y vimos que ese reinado de esta trinidad diabólica de Satanás, del anticristo y del falso profeta, va a terminar cuando ya Jesucristo, después de haber arrebatado a la iglesia, desciende nuevamente y coloca sus pies en el monte de los olivos. Vendrá con la iglesia que había sido levantada, y allí entonces donde dice la Escritura que se produce la gran batalla del Armagedón, donde Satanás, el anticristo y el falso profeta van a ser encadenados, van a ser echados a las tinieblas, y entonces allí va a empezar un periodo muy especial en la humanidad, muy especial para el mundo, que se conoce como los 1000 años de paz. Prepárese, porque este será el tema del próximo domingo, el milenio. Estaremos hablando del milenio. Así que, ilustrándoles un poquito sobre lo que ya hablamos el domingo pasado, entramos entonces a la temática que nos corresponde para hoy, y es la segunda parte de este tema tan importante como la tribulación o gran tribulación. Y entonces podemos decir también que este tiempo de tribulación y de gran tribulación hay algunas teorías básicas que usted las encuentra por teólogos, maestros, y en muchos libros y literatura y posiciones que dan. Por ejemplo, para unos dicen que está lo que se llama la
tribulación, que la iglesia va a ser levantada al principio de la tribulación. Hay otra teoría donde enfatizan que la iglesia tendrá por lo menos que pasar por la mitad de la tribulación y entonces será levantada. Pero hay otra teoría que dice que la iglesia tendrá que pasar por todos los 7 años de tribulación. Por lo menos estas últimas dos teorías se encuentran con muchas dificultades con la escritura, porque son muy poquitos los pasajes que dan. De pronto se podía argumentar algo sobre esto, pero es muy, muy difícil encajarlo en todo el proceso de lo que dice la escritura. Pero yo diría que más del 90% del pueblo de Dios, de pensadores, de teólogos, maestros, etcétera, y la literatura, concuerdan que el evento que más se acerca a la escritura, y que es el que yo tengo como posición y también como pastor de esta iglesia, es que la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia va a ser levantada al inicio de la tribulación. Y entonces allí me voy a detener en esta mañana para que miremos a la luz de las escrituras algunas razones por las cuales decimos esto. Porque usted dirá, bueno, ¿de dónde saca? Confírmelo, hábleme un poquito más sobre esto. Si dice que la iglesia no va a pasar por la tribulación, entonces ¿dónde sustentamos esto? ¿Dónde basamos esto? Entonces vamos entonces a enfocarnos en esta mañana en nuestro tema, como es: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Y tenemos que decir que estudiando el libro de Apocalipsis, espero que hayan sido juiciosos con la tarea que dejamos el domingo pasado, que usted, para ampliar un poquito más este concepto, lo que es la actividad de la tribulación, los eventos que se van a desarrollar en ese periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación, se leyera Apocalipsis del capítulo 6 hasta el versículo 19, donde te va a dar una mayor ilustración sobre lo que va a acontecer, lo que va a suceder en ese periodo de la gran tribulación. Pero mirando entonces, estudiando el libro del Apocalipsis, podemos decir que la palabra iglesia se menciona más o menos unas 19 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Pero a partir del capítulo 4 en adelante, al capítulo 19, que es donde se encuentra todo el desarrollo de la gran tribulación, usted no va a encontrar allí ninguna referencia que tenga que ver con la iglesia. Lo que nos da a entender esto es, en primer lugar, de que la iglesia en realidad no va a pasar por la gran tribulación. Ahora, ¿por qué ese vacío? ¿Por qué en ese tiempo de la tribulación no encontramos en la escritura que allí esté la iglesia activa, que haya una mención a la iglesia? Pues como miramos en el arrebatamiento, y también lo que vamos a mirar hoy, hay una simple razón, y es que en ese tiempo la iglesia no está activa acá en la tierra, en especial en la tribulación, porque la iglesia ha sido levantada. Y en ese tiempo podríamos decir que simultáneamente, mientras aquí en el mundo, aquí en la tierra, hay toda una manifestación de Satanás, del anticristo, del falso profeta, así trayendo toda clase de destrucción y tribulación al mundo, la iglesia que ha sido levantada estará en el cielo también muy activa. Ya hablamos en enseñanzas pasadas, hablamos del tribunal de Cristo y también hablamos de las coronas, de los premios que se van a recibir allá en el cielo. Entonces, en ese tiempo la iglesia va a estar allí también activa y preparándose, por supuesto, a la orden que reciba Jesús de venir nuevamente a ponerle fin a la actividad diabólica, política, económica, religiosa que ha estado manejando acá en el mundo Satanás, el anticristo y el falso profeta.
Entonces vamos a mirar en esta mañana algunas de esas razones por las cuales consideramos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. En primer lugar, vamos a decir que tenemos que irnos a la Escritura y miremos la declaración bíblica, la declaración escritural. Y estoy, la verdad, impactado y disfrutando mucho de esto, porque encontré en realidad muchas referencias en la Escritura que nos hablan de este tiempo como un tiempo de juicio para Israel y también para el mundo gentil que rechazó a Jesucristo mientras tuvo la oportunidad de conocerlo y aceptarlo acá en la tierra. Tal vez en esta mañana podríamos dedicarnos solamente en esta declaración mirando la cantidad de pasajes que nos hablan de esto, pero pues no podemos porque queremos avanzar un poco más sobre esto, pero sí queremos ilustrarle y dejarle la inquietud para que usted siga profundizando y estudiando más sobre esto. La primera referencia que tenemos de esto la encontramos en Sofonías capítulo 1 versículo 15. Sofonías capítulo 1 versículo 15, y allí encontramos la primera pasaje, escritura que nos habla de este evento, donde nos enfatiza que en realidad esta actividad, este evento de la gran tribulación, no tiene que ver nada con la iglesia. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Muy bien. Y Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Mientras André busca esto, yo leo Deuteronomio 32, 35, que dice: mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo. A su debido tiempo. Su pie resbalará, se apresurará su desastre, y el día del juicio se avecina. Todos estos pasajes están haciendo mención a lo que va a pasar a ese día de la gran de la tribulación. Apocalipsis 14, 6 al 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, como ustedes han podido observar, estos pasajes que hemos leído, podríamos leer muchos más, pero se está refiriendo al pueblo de Israel y al pueblo gentil que habían rechazado a Jesús. No es un mensaje directamente dado a la iglesia, sino para un pueblo que lo rechazó. Y allí es un mensaje entonces de confrontación para este pueblo que rechazó a Jesús. Entonces podríamos mirar muchas escrituras más para decir que es un énfasis especial no a la iglesia, sino al pueblo, a la nación de Israel, como también al pueblo gentil. Pero hay una segunda razón que para mí es sumamente importante, y es las promesas del mismo Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en sus enseñanzas? Ya nosotros sabemos que Jesús, cuando empezó su ministerio público acá en la tierra, fue conocido como un gran maestro, y por eso lo llamaban maestro. Y entre una de sus enseñanzas, Jesús nos dejó enseñanza sobre esto. Pero miremos este pasaje de lo que dice Jesús. Encontramos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el rebelde
Muy bien. Aquí en Apocalipsis 3:10 Jesús le está hablando a una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis son su mensaje, es una representación de estas iglesias de Asia Menor. No se quiere decir que eran las únicas iglesias que habían, pero sí es para tomar el 7, quiere decir plenitud. Pero en esas 7 iglesias se está representando todo lo que es la era de la iglesia, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Allí encontramos todo lo que se llama el tiempo de la gracia, como también se conoce el tiempo de la iglesia. Y Jesús, hablándole aquí a una de estas iglesias, le dice: miren, yo les doy una promesa, va a venir algo tremendo para la humanidad que van a experimentar, pero yo quiero darles una promesa, y es que ustedes, les garantizo a la iglesia, que mi iglesia no va a pasar por esa prueba. Mi iglesia va a ser guardada de esa prueba. Tú que ya has conocido al Señor y estás allí escuchándome en tu casa, es para que nuestro corazón se llene de adoración al Señor por haberlo conocido. Qué bendición que nos hayamos dejado alcanzar por el mensaje de Jesús, por el mensaje de la palabra. Pero qué desafío también, mis queridos hermanos y iglesia, en el tiempo que tenemos todavía de hacerlo, de poderle compartir ese mensaje, llevarle esa palabra a tantas personas que todavía lo están rechazando, no lo están recibiendo, empezando por nuestra familia, nuestros hijos, esposos, esposas, abuelos, etcétera. Yo tengo la gran satisfacción de que la única abuelita que yo conocí viva, acá en la tierra, murió de 105 años. Y cuando mi abuelita estaba cumpliendo los 101, 102 años, yo tuve la bendición como su nieto de llevarla a Cristo, que ella conociera a Jesús, que ella recibiera a Jesucristo en su vida. Mi abuelita, imagínense, ya con 102 añitos, y desde su juventud mi abuelita fue, digamos, una adicta al tabaco. A ella no le podía faltar el tabaco. Así que aún yo, como siendo yo inclusive ya pastor, yo no tenía oraba por ella, le decía, pero yo no la voy a deshonrar. Y me decía: hijo, ¿me trajiste los tabacos? Y yo le decía: abuelita, aquí los tiene. Y le daban los tabacos, pero yo le oraba: Señor, que un día mi abuelita te conozca. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque cuando tenía 101 años, mi abuelita se arrodilló conmigo en la casa recibiendo a Jesús en su corazón. Cuando eso yo era un estudiante del seminario. Y terminé mis vacaciones y me fui a mi casa de vacaciones. Y fui a saludar a mi abuelita, y me extrañó de que no me hubiera pedido los tabacos. Y entonces dice: hijo, qué bueno que viniste, te tengo algo que contarte. Y es que, hijo, desde el día que tú me guiaste en esta oración, yo no sé qué pasó con mi vida, pero desde ese día yo no volví a fumar tabaco. Y yo dije: wow, para mí es la primera evidencia, porque de 100 años uno como que entra un poquito de duda: ¿será que sí entendió el mensaje? ¿Será que sí entendió la palabra o no? Sí, la entendió. En especial, Cristo transformó su vida, le quitó una adicción. Yo no sé a cuántos adictos le estoy hablando hoy de cualquier droga que usted esté viviendo situaciones. Yo quiero decirte que si tú rindes tu vida verdaderamente a Jesús, hoy Él te puede sanar y Él te puede liberar. Así que familia, iglesia, levántate, no calles. Son tiempos de darle este mensaje a tantas personas que no lo conocen. Sería doloroso que nuestra familia
preciosa que amamos tanto, se quedaran en un tiempo de tanta tribulación como esta, porque fuimos rebeldes, podríamos decir, o desobedientes en darle testimonio y permitir que esas personas conocieran al Señor. Y hay que predicar la palabra, ¿por qué? Porque recuerde que allí en la tribulación va a haber oportunidad. ¿Y quiénes van a tener oportunidad? Aquellas personas que se les habló de Jesús. Aquellas personas que inclusive pasaron por un discipulado. Tenemos muchos en la iglesia que han pasado por el discipulado básico de iglesia y se tiraron otra vez al mundo. Se enredaron, como el hijo pródigo nuevamente se volvieron. Se ensuciaron en su vida espiritual y se abandonaron al Señor. Se volvieron incrédulos, rebeldes. Pues esas personas, y vamos a verlo más adelante, allí en la tribulación tendrán una oportunidad de reconciliarse con Dios, pero ya saben, habrá un alto precio para esa decisión. Seguimos entonces. Decimos entonces que Jesús dijo que guardaría la iglesia de la prueba de la tribulación, y yo les digo hoy que así será, porque Jesucristo no miente. Jesucristo no miente. Tercera razón son los propósitos de la tribulación. ¿Con qué propósito ese cumplimiento de la última semana de las 70 semanas de Daniel, que va a tener cumplimiento en los 7 años de tribulación? ¿Con qué propósito se estableció eso en el calendario profético de la humanidad y de Dios? Y por lo menos yo encuentro 2 propósitos y 2 grandes razones para esto. La primera es que ese tiempo de tribulación va a ser para que Israel, la nación de Israel, sea purificada. Y miremos Jeremías capítulo 30, versículo 7 y Daniel 9, 24. Jeremías 37 y Daniel 9, 24. Ustedes saben que Israel, ese pueblo mimado por Dios, podríamos decir, ese pueblo escogido por Dios, que ha recibido en toda su historia todo el amor, la gracia de Dios, pero que parece que mientras más Dios lo amaba, más se rebelaba contra Dios. Qué doloroso que muchos nos parecemos a eso. Mientras más recibimos amor, más nos rebelamos contra ese amor. Pues eso pasó con Israel. Y allí entonces, por haber rechazado al Mesías, entonces Israel allí en ese tiempo va a ser purificado. ¿Qué dice Jeremías 37? Wow. Dicho que es un propósito de purificar a Israel, de llevarlo al arrepentimiento. Por eso dice que allí en la tribulación Israel va a ser salva. Va a ser salva, porque ese es el propósito de que le conozca. Hasta allá llega la gracia y el amor del Señor, ¿verdad? Oh Jacob, ya saben que en la visión, a Jacob, este hombre Jacob, su nombre fue transformado por Israel. Y ahí lo menciona, oh Jacob. Al hablar de oh Jacob, se está refiriendo a Israel. Entonces es un tiempo, un trato de Dios con esta nación por haber rechazado a Jesús. Y por eso se dice que al que mucho se le da, también mucho se le pedirá. Miremos otro pasaje también que nos ayuda con eso, y es Daniel 9:24. ¿Qué dice Daniel 9:24? Es un tiempo de trato para Israel, de mucho trato para Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Wow. Expiar el pecado. ¿Ves?
Cuando habla allí de su pueblo, está hablando de Israel, no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a Israel. Y cuando está hablando de su santa ciudad, pues se está refiriendo a Jerusalén. Entonces es una palabra directamente muy relacionada con la nación de Israel. Entonces, purificar a Israel para que toda la nación se vuelva al que rechazaron, al Mesías, al Salvador, al Verbo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, etc. Es un trato directamente entonces de purificar a Israel, de que conozca la palabra del Señor. Por eso se levantará, dice la Escritura, un remanente de 144,000. Y mire qué interesante. Ese remanente de 144,000 que hoy equivocadamente una secta llamada Testigos de Jehová dice que ellos son los únicos que se van a salvar en el mundo, los 144,000, y que ellos son los que pertenecen a ese remanente. Están totalmente desenfocados, porque esto se está refiriendo a un remanente que va a salir del pueblo de Israel. ¿Y sabéis qué va a pasar con ellos? Se van a convertir en los evangelistas de Israel y del mundo. Los 144,000 se levantan con una revelación de Dios, con una claridad del mensaje que habían rechazado del evangelio, y ahora se convierten en evangelistas para evangelizar la nación de Israel y el mundo entero, porque la iglesia que evangelizaba ya ha sido levantada. La iglesia que evangelizaba ya ha sido levantada. Entonces ese pueblo va a estar allí, y eso es pura gracia del Señor. Eso no es más que gracia del Señor a favor de una nación que, a pesar de su rebeldía, muy parecido a nosotros también en muchas cosas, seguía confiando y sosteniendo su promesa. Sosteniendo su promesa. Yo no sé si hoy le estoy hablando a alguien que ha fallado, que ha caído. No importa dónde estés, hay una promesa de que Dios te levante, te restaura. Y este es un buen día, una buena mañana para que tú nuevamente te levantes, mires el rostro de Dios y digas: Señor, me levanto, me voy a consagrar y nuevamente me voy a dedicar a ti. Entonces, pero el otro propósito de la tribulación es castigar a los pecadores en general que rechazaron a Dios. Propósito general de la tribulación entonces es ejecutar la ira de Dios contra todos los que le rechazaron. Contra los que rechazaron. Por eso, mucho pueblo gentil tendrá allí la oportunidad de conocer al Señor. Por eso dice que van a ser salvos por el testimonio de la palabra. ¿Y eso qué quiere decir? Prácticamente el gobierno que se va a levantar es un gobierno ateo, enemigo de Dios. Y el único requisito que el anticristo coloca para que una persona pueda comprar y pueda vender es dejarse colocar la marca. ¿Y eso qué significa, colocarse la marca? Dejarse colocar la marca es decir: yo no creo en Jesús, yo no creo en Dios, yo rechazo eso. Eso es mentira, yo rechazo eso. Yo acojo el paganismo, la brujería, la hechicería y toda la religiosidad que se va a mover allí en esa gran Babilonia, como dice la Escritura. Pero ese pueblo, Jesucristo murió por ellos, y Jesucristo es consciente que murió por la humanidad, y dice: pues vamos a darle oportunidad. Y algunos, muchos, pero son muchos, como lo veremos al final, iniciando la enseñanza del milenio, son muchos los que van a salvarse, se van a salvar allí, no solamente Israel, sino muchos pueblos gentiles. Pero la consigna es: ¿rechazas o aceptas? Y se dice: no, yo sigo creyendo que Jesús es el Salvador, es el Mesías. Entonces no hay comida, no hay bebida, no hay ninguna clase de transacción contigo.
No hay ninguna clase de transacción contigo. Y el costo allí es la muerte. Es la muerte. Porque ahí Satanás está enfurecido y todo el que se haga pasar se considere un creyente de Dios. La muerte. La muerte. Ese es el costo. Pero en cuarto lugar, una cuarta razón son los acontecimientos históricos, que también son muy importantes. Los acontecimientos históricos es sumamente importante en este asunto, y vamos a mirar algunos de ellos. Nuestra protección de la tribulación y gran tribulación está respaldada por los requisitos bíblicos. Más bien por los registros bíblicos que encontramos en las Escrituras. Y miremos un pasaje que creo que es importante que lo leamos en esta mañana, y es el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 30. San Lucas 17, 26 al 30. Hay acontecimientos históricos, leámoslo con mucho cuidado, porque allí ese pasaje nos ilustra algunos acontecimientos históricos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Muy bien. ¿Qué registros bíblicos encontramos allí en esos acontecimientos históricos? Nos habla de Noé, del diluvio, nos habla de la experiencia de Lot. Y también podemos hablar en Génesis capítulo 5, 22 al 24, nos habla de Enoc. Génesis 5, 22 al 24, dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y Enoc entonces representa precisamente la iglesia, es un tipo de la iglesia. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y por eso Enoc entonces fue guardado de todo lo que pasó en esta tragedia en el mundo. Pero también encontramos en Génesis capítulo 19 otra experiencia de esto, y es Lot. Estas ciudades de Sodoma y Gomorra, sentencia de destrucción totalmente, pero la Escritura dice que antes de que se diera la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot fue sacado de la ciudad. Fue sacado de la ciudad para que no muriera. Solamente murió la esposa, que no pudo liberarse de todo lo que tenían, lo que habían vivido allí en esta ciudad. Pero Dios siempre obra de esta manera, y ha obrado de esta manera con su pueblo. Lo mismo pasó con la misma nación de Israel, con los primogénitos. Cuando hubo juicio sobre esta nación, Dios protegió a los primogénitos, los guardó para que no fueran destruidos. Y eso es lo que Dios entonces está preparando para la iglesia. Por eso ha preparado el rapto de la iglesia, antes de que se den ese tiempo de tribulación, de juicio, de confusión, de lamento, como dice, de sufrimiento. Dios ha decidido, por su amor y por su misericordia, llevarse su iglesia. Se llevará su iglesia. Y eso es lo que encontramos ya lo hemos compartido en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, donde nos habla del rapto de la iglesia. Entonces, Dios sabe cómo sacar a los suyos antes que caiga el castigo. Tenga usted la plena seguridad, mi querido hermano,
que en cualquier amenaza, en cualquier peligro en el que usted se encuentre como hijo de Dios, Dios va a intervenir. Dios va a intervenir y en una manera sobrenatural, en una manera milagrosa, Dios va a intervenir para que usted sea protegido. Entonces, Dios sabe cómo sacar a los suyos antes que caiga el castigo. Nuestra protección es evidente en el libro de Apocalipsis. Es evidente en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, mira el bosquejo, el capítulo 1 de Apocalipsis nos da todo el bosquejo de Apocalipsis. Y son tres aspectos que trata Apocalipsis. Primero, el ángel le dice en la visión, le dice a Juan, que tuvo la revelación. Lo primero que le dice es: escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que has visto. En segundo lugar, le dice, capítulo 2 al 3, las cosas que van a suceder. Y en tercer lugar le dice las cosas que sucederán después. Toda una agenda se le da allí. Entonces, nuestra protección la asegura el amor de Dios. No hay otra cosa que asegure nuestra protección sino que el amor de Dios. Por eso Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Dios ha prometido proteger a su pueblo de esa gran prueba. Y Pablo lo enfatiza en otro pasaje y tal vez con más claridad. Romanos capítulo 5, versículo 9. Miremos ese pasaje en esta mañana. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oiga, pues mucho más siendo ya salvo, ya justificado, vamos a ser salvos de la ira. De la ira. ¿A qué ira se está refiriendo? A la ira de Dios, que va a ser enviada con toda su capacidad y poder de manifestación allí en la gran tribulación. Pero podríamos hablar también de otra razón por la cual la iglesia no va a pasar, porque Dios ama a su iglesia y la Escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios no va a permitir que su cuerpo pase por ese trato, por ese sufrimiento, porque Dios expuso la gracia, extendió la gracia para su iglesia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. La Biblia no en ese plan de salvación no incluyó el sufrimiento de la gran tribulación. Ese sufrimiento fue incluido para aquellas personas, tanto en primer lugar para Israel como el resto del pueblo gentil, que rechazaron a Jesús con una misma oportunidad propósito, y es que también le conozcan, que también rindan sus vidas al que murió en la cruz por ellos. El que murió en la cruz por ellos. Entonces hay una penúltima penúltima razón por la cual decimos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, y es que la Biblia nos describe con mucha claridad que mientras en la tierra, en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, hay muerte, sufrimiento, angustia, al mismo tiempo la Biblia dice que en el cielo hay fiesta, hay bodas. ¿Con quién va a ser las bodas? Con la iglesia que ha sido levantada. Que ha sido levantada. Y para que digan de dónde saca el pastor esto, miremos Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8. Apocalipsis 19, 7 al 8. ¿Quiénes celebran en el cielo? En el cielo estarán celebrando los santos, que es la iglesia que ha sido levantada.
los santos de todos los tiempos, en especial los que resucitaron y también fueron transformados en el arrebatamiento de la iglesia al inicio de la tribulación, y eso incluye desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Esos son los santos que van a estar allá celebrando. Pero miremos qué nos dice este pasaje de Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué lindo, ¿no? Y allí no se está refiriendo a los ángeles, se está refiriendo a la iglesia que había sido levantada. Esos son los santos que están allí, que ha sido presentada al Padre como la esposa de Jesús, y están en las bodas del Cordero, y con esa iglesia va a descender para reinar, yo diría casi por toda la eternidad, porque va a reinar juntamente con Israel. Eso va a ser interesante, ¿sí? Van a reinar juntamente con Israel acá en la tierra en el milenio, pero van a estar para toda la eternidad acá en la tierra. Entonces es interesante, allí bajarán los discípulos de Jesús, que van a ser los que van a gobernar, los que Dios va a colocar para dirigir al pueblo de Israel. Impresionante. Los que van a gobernar y a dirigir en el milenio al pueblo de Israel serán los discípulos que el Señor llamó para estar con él. Y por supuesto la iglesia también estará ahí unida en ese reinado de justicia, de paz, de amor y de tranquilidad, donde aún dice la Escritura que aún hasta las fieras, nos vamos a gozar mucho el próximo domingo porque vamos a ver eso del milenio, pero dice que aún las fieras, a los animales feroces se les va a quitar ese asunto, y van a ser animales muy domésticos, donde los niños podrán jugar con el león, etcétera, etcétera. Qué cosas tan hermosas nos presenta el Señor en la historia, y qué bendición entonces cada día formar parte de ese pueblo y ser lavados con esa sangre de Jesús. Concluyo diciendo en esta mañana que hay una forma en que en realidad podemos evitar, hay una vía de escape, hay oportunidad para esto. Y por eso quiero que miremos a Lucas 21:36. Lucas 21:36. Lucas 21:36. Iglesia amada, si estas enseñanzas de Jesús que nos ha traído en estos días de los últimos tiempos, que son una realidad, no nos despierta, en primer lugar, a afirmarnos con el Señor, y en segundo lugar, a serle obedientes y fieles y a compartir ese amor de Dios con otros, pues yo creo que no sé qué otra cosa nos tendrá que hacer el Señor. Pero estoy convencido que en especial con esta iglesia hermosa, Amor y Vida, que el Señor nos está permitiendo pastorear en este país, en esta ciudad y en este país, el Señor quiere que su iglesia nuevamente recupere, se encuentre con su ADN, que es un ADN misionero, una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora, una iglesia que habla de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. No hay tiempo para distraernos, no hay tiempo para poner ya excusas, sino decirle como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Porque la verdad, como estudiamos tal vez cuando estudiamos el rapto, dijimos que si el Señor todavía no ha venido, no es porque hayan señales que necesitan cumplirse todavía, sino, según segunda de Pedro 3:9, es por la paciencia, que no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que yo creo que esa paciencia del Señor está en dos direcciones. Está paciente esperando que la iglesia retome el mandato que Él nos dejó. Porque a mí me impacta que Jesús resucitó en mente con ese mandato. Resucita y antes de estar con el Padre reúne a los discípulos y le dice: les tengo que decir una cosa. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miremos entonces San Lucas 21:36. ¿Qué nos dice? Pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Es serio? Jesús en su enseñanza lo plasmó. Dice: lo que les estoy diciendo, lo que les estoy hablando de todos estos eventos futuros, no es un invento, esto es una realidad. Pero es importante que ustedes velen y que ustedes estén aprestos, estén listos, estén preparados, porque ese día viene. Ese día viene. Así que, amigo, qué linda oportunidad hoy para que tú entregues tu vida a Jesús. Y qué linda oportunidad para ti, hombre o mujer de Dios, cristiano, que te has apartado de Dios. Esta semana la oración y la carga que el Señor ha colocado en mi corazón es la restauración. Los que estuvieron en el devocional, en el tiempo de clamor el viernes, estuvimos clamando por restauración. Y este también es una mañana de restauración. Porque creo que esta es una linda oportunidad que Dios está dando para que el que conoció al Señor y se apartó, no hay razón, como dije tal vez el domingo pasado, para apartarnos del Señor. No hay ninguna justificación, nada que tenga peso para decir que me aparté por esto del Señor, porque mi novia me echó, porque mi novio me echó, Dani. No, eso no es excusa para apartarse del Señor. Esa no es excusa para apartarse del Señor. ¿Ves? Entonces, aún hay que agarrarse más del Señor, hay que estar más fiel. Entonces va a dos direcciones: una, paciencia para que el pueblo se levante, se fortalezca en el Señor, deje de estar viviendo una situación ambivalente, una vida que hoy sí, mañana no. Léase las 7 iglesias del Apocalipsis, de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, para que usted se ubique y mire usted en qué estado espiritual hoy usted se encuentra, si es frío o caliente, o es una persona que está viviendo en el primer amor, o es una persona que está guardando la fe, etcétera, etcétera. Estos son tiempos para que la iglesia deje de vivir con tanta indecisión. Este es tiempo reales para que la iglesia se prepare, y eso es lo que dice el Señor. Deben velar, deben estar pendientes, porque eso es verdad. Un día, ese gran día se va a acercar. Entonces, formando parte, ¿cómo nos preparamos? ¿Cuál es entonces el escape? Formando parte de la familia de Dios, que se irá en el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el escape. Dios promete castigo para el pecador no arrepentido, pero salvación a los que están inscritos en el libro de la vida. De la vida. Quiero orar en esta mañana. Quiero orar en esta mañana. Allí donde estás en tu casa. Esta es una mañana de reflexión. Esta es una mañana de restauración. Esta es una mañana para tomar decisiones. Esta es una mañana de propósito. De propósito. ¿Para qué te estás preparando? ¿Para la hora de la prueba? ¿O te estás preparando para irte con el Señor? Eso tú lo decides, niño, joven, anciano, adulto, señora, señor, eso tú lo decides.
Pero yo te animo en esta mañana. No importa tu edad. Te puse el ejemplo de mi abuelita. No tienes excusa. No, es que ya yo soy demasiado anciano. Hoy tenemos un problema porque la gente está rechazando a Jesús. Los jóvenes dicen, no, es que hay que gozar la vida. Yo estoy muy joven todavía para seguir a Jesús. Y la rumba y todas estas cosas. Y dicen, no, todavía tengo que gozar mucho. Cuando ya disfrute un poquito más de la vida, yo me entrego. Y el anciano se le confronta y dice, no, eso es para los jóvenes. Ya yo viví la vida. Pero no. La salvación es para niños, jóvenes y adultos, no importa la edad. Les dije, la bendición de haber guiado en una oración de fe a mi abuelita con sus 100 y pico de años, y la bendición, la satisfacción de saber que mi abuelita nos está esperando en el cielo, porque un día un nieto se animó a hablarle de Jesús. ¿Cuántas personas, mi querido hermano, se privarán de estar con Jesús porque tú y yo no nos decidimos, no nos animamos, no nos dispusimos a hablar de Jesús? ¿Por qué hoy esa casa donde estás encerradito por esta pandemia no le pones sentido? Le pones propósito y comienzas allí a levantar tu grupo familiar de oración, de crecimiento, con los que tienes allí en tu casa, edificarlos, animarlos a que conozcan al Señor. ¿Por qué no comienzas a usar tu celular o tu equipo para invitar a ese familiar, a ese amigo que está también ahí encerradito en su casa, a que te regale media hora, una horita, qué sé yo, para que tú le compartas el amor al Señor y comiences con él a edificarlo y a prepararlo para irse con el Señor? Yo quiero que lo pienses por un momentito, y mientras yo oro en esta mañana por ese amigo que hoy necesita conocer a Jesús, yo quiero que tú pienses en el propósito que como hijo de Dios, la decisión que hoy vas a tomar, porque yo quiero terminar en esta mañana orando por eso. Yo declaro que viene un avivamiento para la iglesia Amor y Vida, que la iglesia se va a levantar. Entonces, amigo, allí donde estás, repite esta oración conmigo. Dice: Señor Jesús, gracias por haberme hablado una vez más en este día. Te he escuchado por mucho tiempo y la mayoría de las veces te he rechazado tu mensaje. Pero hoy yo entiendo que te necesito en mi corazón. Yo hoy entiendo que necesito arreglar mi vida contigo. Por eso hoy, Señor, te invito a mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Permíteme orar por ti. Señor, mira a ese niño, ese joven, esa pareja, ese adulto, ese anciano que hoy ha decidido rendir su vida a ti. Oh Espíritu Santo, ven y lo llenas. Llénalos con tu poder, llénalo con tu presencia, para que nunca más se aparte de ti, para que te sea fiel, Señor, y para que cuando tú vengas esté entre ese gran ejército que han estado atento, vigilante, Señor, cuidando su vida cristiana, como nos dice el autor de Hebreos. En el nombre de Jesús yo lo bendigo y declaro, Señor, que nada ni nadie lo podrá separar del amor tuyo. Y ahora yo quiero orar, Señor, bendigo el propósito, la decisión que tu hijo, tu hija está tomando allí en su casa hoy, de reconciliarse contigo, de nuevamente restaurarse, dejarse restaurar por tu palabra, Señor, de nuevamente, Señor, decidir seguirte a pesar de
de lo que sea, de serte fiel. Señor, gracias por limpiarlo en esta mañana. Gracias por lavarlo con tu sangre. Gracias por perdonarlo. Gracias, Señor, por levantarlo. Gracias por tener misericordia, Señor, de su vida. Y yo declaro hoy, Señor, que ese hombre, esa mujer, ese joven, ese adolescente, ese niño, Señor, que se ha apartado de ti, Señor, se va a levantar con mayor fuerza, con mayor poder, y que ninguna adversidad, ninguna tempestad, Señor, por grande que sea, lo va a derribar y lo va a apartar de ti. Yo declaro, Señor, que se convierte, Señor, en un hombre de fe, en una mujer de fe, en un hombre, una mujer, Señor, dispuesta aún a dar su vida por ti. Hoy, iglesia, únete conmigo para pedir que el Señor traiga una gran visitación de su Espíritu, y que nos envuelva en un avivamiento de gracia, de poder y de expansión. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por pastorear, por bendecir a tu pueblo, por bendecir a tu iglesia, Señor, en este día, y por convertirnos en esta semana, Señor, en una iglesia militante, en una iglesia que no claudica, en una iglesia que no mira hacia atrás, en una iglesia, Señor, que no mira hacia el suelo, una iglesia que levanta sus ojos para mirar al autor de la salvación y estar dispuesto, Señor, a servirle en la manera como Él lo pida. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por bendecirnos, y gracias, Señor, por seguirnos pastoreando. Gracias, Señor, por visitar a los enfermos con sanidad en esta noche, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por visitar a los oprimidos y levantarlos de su depresión, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre tuyo y para tu gloria te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia amada, te bendecimos en el nombre del Señor. Que Dios nos guarde y nos ayude a seguirle siendo fiel hasta que Él nos llame. Bendiciones. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Arco Barrientos, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Arco, somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio
testigos de Él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Cante con nosotros, llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad.